Buenos días, queridos estudiantes. Para dar continuidad al sistema endocrino que venimos estudiando hace unas clases anteriores, hoy vamos a abordar el tema de las hormonas suprarrenales, hormonas muy importantes para nuestra supervivencia y para mantener nuestra hemostasis. Dentro de las hormonas suprarrenales vamos a estudiar las hormonas de la corteza, como la aldosterona, cortisol y andrógeno, las hormonas de la médula, como las catecolaminas, y nos vamos a referir también a la respuesta fisiológica al estrés. Espero sea de su agrado y abordemos los temas más importantes para que ustedes luego lo profundicen mediante la bibliografía. Gracias. Las glándulas suprarrenales son dos estructuras retroperitoneales. La de la derecha en forma piramidal y de la izquierda de forma semilunar, ambas situadas por encima de los riñones. Esta es la derecha, esta sería la izquierda. Están formadas por dos estructuras diferentes. Tienen una médula suprarrenal y una corteza suprarrenal. Ambas están inervadas por el sistema nervioso autónomo. En su histología vamos a ver que las capas de la glándula suprarrenal va a estar compuesta por una cápsula, que es la que la va a proteger, la corteza y la médula, como dijimos anteriormente. Esta cápsula es muy finita y luego le va a seguir una zona glomerular donde se van a secretar los mineralocorticoides. A nivel de la corteza es una zona fascicular donde se secretan los glucocorticoides. Y luego viene una zona reticular dentro de esta misma corteza donde se van a secretar hormonas sexuales que son los andrógenos. A nivel de la médula, que es la otra capa de la glándula suprarrenal, vamos a encontrar acá que van a secretar la epinefrina y la norepinefrina, que son las catecolaminas. Bien, como decíamos en su estructura histológica, las divisiones más importantes de la glándula suprarrenal está dada por la corteza suprarrenal, que ocupa mayor superficie, mayor área, y la médula suprarrenal. En estos momentos nos vamos a referir a la corteza suprarrenal, que va a abarcar como el 80% de la glándula, donde la zona glomerular, que es esta que vamos a ver acá, representa el 15% de la corteza, en la que secreta los mineralocorticoides como la aldosterona. Bien, la zona fasciculada constituye el 80% de la glándula y secreta los glucocorticoides como la cortisona. La zona reticular, que es mucho más delgada, más pequeñita, ella va a secretar las hormonas sexuales, como el andrógeno dihidroepiandrosterona. Estas serían las tres zonas bien diferenciadas con sus células de la corteza suprarrenal. Bien, las hormonas suprarrenales son hormonas esteroideas. Son hormonas esteroideas y todas se van a constituir, se van a formar a partir del colesterol. Bien, este colesterol va a estar unido a su proteína LDL y va a viajar a través de la sangre. A través de la sangre se van a dirigir este colesterol hacia la corteza suprarrenal. Ahí en la corteza suprarrenal se va a degradar y se va a convertir, va a liberar la LDL a su colesterol. Con la acción de la ACTH ya activa y la enzima demolasa, se va a convertir o va a transformarse en la pregnenolona. Esta pregnenolona va a ser el precursor de todas las hormonas que va a segregar esa corteza suprarrenal. Pregnenolona, la vemos acá, mediante la acción de la 17-alfa-hidroxilasa, va a hacer su acción sobre la hidroxipregnenolona, 17-alfa-hidroxipregnenolona, en la zona fascicular de los glucocorticoides, y en la zona reticular se va a transformar en dihidroepiandrosterona. Bien, ahora en la zona glomerular, bajo la acción de esta enzima, se va a convertir en progesterona. La progesterona, bajo la acción de la 21-hidroxilasa, se va a convertir en la desoxicorticosterona. Bajo la acción de la enzima
11-beta-hidroxilasa se va a convertir entonces en corticosterona. La aldosterona sintasa va a convertirla en finalmente la aldosterona, que es el producto final. ¿Bien? Y así en las diferentes lugares de esa corteza, la zona fascicular, va a tener también un proceso bioquímico mediante la activación de enzimas, donde su final va a ser el cortisol. Y en la zona reticular igual, en la zona reticular su final va a ser la testosterona, pero como pueden observar, todas van a, su precursor va a ser la pregnenolona. Bien. Bueno, una vez formadas ya las hormonas, ¿cómo se trasladan a sus órganos diana y cuáles son ellos? La aldosterona, por ejemplo, se va a transportar a nivel de los vasos sanguíneos de la sangre mediante la aldosterona transcortina o la aldosterona albúmina. Son las dos proteínas que van a transportarla a través de la sangre. ¿A dónde se dirigen? A los túbulos contorneados distal y colector de las nefronas del riñón. El cortisol, por su parte, se puede unir a la cortisol globulina, fijadora de cortisol, o transcortina, a la albúmina o como cortisol libre, y va a ir directamente a hacer su efecto a nivel de hígado, hueso, músculo, al sistema inmune, sistema cardiovascular, que después lo vamos a ver en detalle. Y la testosterona va a viajar libre hacia los órganos sexuales. En los órganos sexuales, en la mujer, va a actuar la enzima aromatasa convirtiéndola en estradiol, y en el hombre la 5-alfa reductasa, y la va a convertir en dihidrotestosterona. Bueno, ahora vamos directamente a la aldosterona. La aldosterona, ¿cuáles son sus funciones? ¿Qué regula y cómo se regula la aldosterona? Bien, la principal función de la aldosterona como mineralocorticoide es mantener la presión arterial estable. Por su parte, va a promover la reabsorción de sales y agua en los túbulos distales y colectores de las nefronas, que provoca una disminución de la diuresis y aumenta, por lo tanto, la volemia, que trae como consecuencia un aumento de la presión arterial, en este caso sin afectar la osmolaridad del plasma. ¿Por qué decimos que no afecta la osmolaridad del plasma? Bueno, porque en su actuar, ellas al sacar el sodio también saca el agua, entonces es algo isosmolar y no afecta la osmolaridad del plasma. Promueve la secreción de potasio a nivel de los túbulos distales y colectores de las nefronas, lo cual lleva a una mayor carga de potasio en la orina y la disminución de potasio en el plasma. En este caso podría provocar una hipopotasemia y regula de esta manera un aumento del potasio a nivel de sangre. ¿Qué variables promueven la secreción de aldosterona? Bueno, ¿qué puede provocar la secreción de aldosterona? Eventos que produzcan un aumento de la concentración plasmática de potasio, como vimos recién, ya sea por un aumento de la ingesta de potasio o por una acidosis metabólica, que es una condición de desequilibrio. También con una bajada de la filtración glomerular se va a liberar la renina por parte del riñón, y este es un estímulo para la liberación de angiotensina 2, y como vamos a ver posteriormente, es un mecanismo regulatorio para tener la presión arterial estable. Bien, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es el principal regulador de la presión arterial, como vamos a observar. Estímulos como la disminución de la volemia, la disminución de la presión arterial, un aumento de las proteínas plasmáticas u otras condiciones como las piedras renales o las infecciones podrían hacer que disminuyan la tasa de filtración glomerular. Bien, esa tasa de filtración glomerular, en este caso, tenemos que tener en cuenta que la aldosterona no modifica la osmolaridad del medio interno ni de la orina, ya que al provocar la reabsorción de sodio se acompaña con el agua. Es un transporte, en este caso, isoosmótico. Va a modificar volúmenes, no así la osmolaridad. La presión arterial se modificará siempre que el paciente tenga una buena ingesta de agua.
Una alta osmolaridad de orina y plasma significa que el individuo se encuentra deshidratado, no se repone agua y no hay volemia. En este caso, cuando cae esta tasa de filtración glomerular, hace que a nivel de riñón se libere renina. La renina, mediante la angiotensina 1, se va a liberar angiotensinógeno y ese angiotensinógeno se va a convertir de alguna manera en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene varias funciones. En este caso, va a aumentar la resistencia de la arteriola eferente. Aquí vamos a ver la unidad funcional del riñón, que son las nefronas, con su glomérulo, sus arteriolas, sus vénulas, su túbulo contorneado, su túbulo distal y su túbulo colector. Bien, esto lo van a estudiar cuando demos riñón próximamente, pero para que tengan un avance y puedan entender dónde actúan estas hormonas. ¿Sí? La angiotensina 2 hace que se libere la aldosterona y va a aumentar la resistencia de arterias de forma general. Todo esto va a conllevar a un aumento de la presión arterial. Bien. Por otra parte, va a provocar a nivel de la neurohipófisis la liberación de ADH, la hormona antidiurética. Va a provocar vasoconstricción arterial general, reabsorción de agua en los túbulos colectores. Esto va a disminuir la diuresis y por supuesto va a aumentar el volumen a nivel plasmático, por lo tanto aumenta la volemia y eso hace que de esta manera aumente la presión arterial. De forma compensatoria a nivel también cerebral se va a activar la sed para la ingesta de agua. Bien, acá en este esquema vamos a ver más detallada las vías de regulación de la aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal. De tres sistemas las van a regular directamente, como hablamos, el sistema renina-angiotensina, directamente la ACTH o un aumento de potasio en plasma, como habíamos dicho, son estímulos para que se segregue la aldosterona. Bien, aquí vamos a ver que a nivel de la corteza, bien, estas tres vías van a ser el sistema renina, como ya hemos visto. La renina se libera por el riñón. A nivel de hígado produce angiotensinógeno y ese angiotensinógeno la renina la convierte en angiotensina 1. A nivel del pulmón se va a convertir en angiotensina 2 que va a actuar entonces a nivel de la corteza suprarrenal. Y a nivel de cerebro vamos a ver que se va a segregar la CRH y ADH en la hipófisis anterior. Entonces se va a secretar la ACTH que va a tener una acción directa sobre la corteza suprarrenal liberando aldosterona. Bien. Y un aumento del potasio a nivel de plasma va a hacer que ese sodio plasmático también haga su efecto sobre la corteza suprarrenal liberando aldosterona. Efectos: una disminución de la excreción de sodio, una disminución de la excreción de agua y un aumento de la excreción de potasio. Bien, eso hace que aumente el volumen circulante efectivo, aumente el volumen de líquido extracelular y aumente la presión arterial mediante estas vías. Bueno, ahora le toca el turno a la hormona del cortisol. Muchos sabrán que la hormona del cortisol es la hormona del estrés. Bien, vamos a abordar acá en este tema los efectos, su regulación y por último su respuesta al estrés. El cortisol, funciones de los glucocorticoides, es un glucocorticoide, el cortisol es el principal glucocorticoide secretado por la corteza. Más del 95% de la actividad se puede atribuir a esta y el resto a la corticosterona. El cortisol realiza la mayoría de sus funciones mediante la unión con receptores intracelulares en los tejidos diana, induciendo a la transcripción génica. Resultado, la síntesis de enzimas que van a alterar la función celular. La hormona corticotropa, la ACTH, cuando vimos el eje hipotálamo, hipófisis, hormonas suprarrenales, no podemos dejar de mencionar a la ACTH. La ACTH es liberada mediante este eje. El hipotálamo libera la CRH, la hormona estimuladora de la hipófisis, y a nivel de la hipófisis
vamos a tener un precursor, un sustrato, que es la preopio-melacortina, antes de que se segregue la ACTH, que es la que va a estimular la producción de cortisol en la médula, en la corteza suprarrenal. Sin embargo, se liberan otros efectores, como van a ser las beta-lipotropina, las hormonas estimulantes de melanocitos, que van a estimular la melanina, aumenta la melanina y por tanto la pigmentación de la piel, lo cual va a ser muy importante a nivel de afecciones que vamos a ver posteriormente que pueden provocar un aumento de la pigmentación de la piel. También se va a liberar beta endorfinas, lo cual va a ser importante a la hora de tratar el estrés. Bien, en cuanto a la síntesis de cortisol y efectos, vamos a ver en el eje que habíamos explicado. Vamos a volver a explicar que se trata de un eje de feedback, retroalimentación negativa, estímulos como los ritmos circadianos. En la mañana nos despertamos, estamos activos, por lo tanto hay un aumento de la secreción, y en la noche, cuando dormimos, esta disminuye. Y estímulos como el estrés también van a hacer que el hipotálamo segregue más hormonas RH para que su acción sobre la ACTH a nivel de la adenohipófisis. Esta ACTH liberada va a ir hasta las glándulas suprarrenales y esta va a hacer que libere el cortisol. Los efectos del cortisol a nivel de las células dianas va a ser un aumento de la lipólisis, un aumento de la gluconeogénesis, produciendo un aumento de la glucemia, por lo tanto es una hormona hiperglicemiante. Aumenta el catabolismo proteico, disminuye la resorción de calcio renal y disminuye las funciones del sistema inmune. Resumiendo los efectos del cortisol, podemos decir que tiene efectos metabólicos, activando la lipólisis y los ácidos grasos libres y el glicerol. Aumenta la proteólisis, aumentando a su vez los aminoácidos circulantes en sangre, y es una hormona que produce hiperglicemia. Efectos inmunológicos va a ser la disminución de los leucotrienos, prostaglandinas y tromboxano, disminuye la síntesis de citocinas con la disminución de la quimiotaxis, por lo tanto va a interponerse o va a hacer un efecto negativo con la respuesta inflamatoria. Aumenta la apoptosis de linfocitos, disminuye la circulación de basófilos, eosinófilos y monocitos y aumenta la neutrofilia, disminuyendo la capacidad fagocítica. A nivel de la zona reticular de la corteza suprarrenal se van a producir los andrógenos. Recuerden que los andrógenos se van a producir en menor cuantía o en menor proporción al resto de las hormonas. La DHEA, que es la deshidroepiandrosterona, y sus derivados sulfatados, y en menor proporción la androstenediona, metabolito final del anterior antes de su secreción. Son los principales andrógenos sintetizados en la capa reticular de la corteza suprarrenal que se encuentran en sangre y fuente importante de estrógenos en la mujer, de andrógenos en la mujer por su conversión en órganos diana a testosterona. Un andrógeno de acción débil en el hombre es una fuente de estrógenos por su conversión en tejidos diana. Es importante durante el desarrollo fetal y en el desarrollo puberal para la expresión de los caracteres secundarios. En cuanto a la síntesis y secreción, vamos a ver que también pueden partir de la ACTH también mediante la acción del AMP cíclico. Bien. De esta manera, recuerden que también son precursores del colesterol con su proteína LDL que van a entrar a la célula mediante ésteres de colesterol. Aquí tenemos la acción de la acetilcoenzima A y otras enzimas reductasas que van a hacer que ese cortisol sea liberado de esa vesícula de ésteres de colesterol y se libere aquí el pregenol. Se va a convertir mediante mecanismos metabólicos y va a liberar entonces las hormonas DHEA y la androstenediona y en sulfato de DHEA.
¿Cuáles son las acciones de estos andrógenos? Como habíamos dicho, estimulan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En las mujeres va a provocar una voz más aguda, las caderas más anchas, escaso vello corporal, crecen los pechos, crece el vello de las axilas, del pubis. En los hombres, la voz más grave, crece la barba, abundante vello corporal, músculos más desarrollados, crece el vello púbico y axilas, y la maduración de los órganos sexuales genitales, que serían estos los caracteres sexuales secundarios. Otras acciones de los andrógenos que hemos visto y hemos leído en la bibliografía a nivel del sistema nervioso, tiene efectos antidepresivos, pues actúa como antagonista del cortisol, estimula el funcionamiento neurológico, mejora la memoria y protege la degradación de las células del cerebro. A nivel inmunológico, estudios in vitro han dado de manifiesto sobre líneas tumorales, parece tener efectos antiproliferantes y apoptósicos. Mejora las defensas inmunitarias. A nivel de la piel y hueso, mejora la densidad mínima ósea y mejora la hidratación de la piel. Bien, ahora vamos a hablar sobre las catecolaminas, las hormonas que se producen a nivel de la médula suprarrenal. En este caso ya son las encargadas de las respuestas de lucha o huida y lo vamos a ver a continuación de forma más detallada. En esta imagen vamos a tener un corte de la médula suprarrenal, o sea, de toda la glándula, de la suprarrenal, que va a abarcar la parte de la corteza, primero la cápsula, la corteza suprarrenal y su médula. La vascularización de la médula suprarrenal es bastante peculiar. Recibe vasos sanguíneos originados en el plexo subcapsular de la corteza, este plexo que vemos de este lado. Estos vasos se ramifican en una red capilar a lo largo de la corteza, para luego unirse a pequeños vasitos venosos que se ramifican en una segunda red capilar en el interior de la médula. Esta vascularización portal hace que la médula suprarrenal esté expuesta a las mayores concentraciones de glucocorticoides y mineralocorticoides de todos los tejidos somáticos. Las catecolaminas, en 60% aproximadamente, son epinefrinas o adrenalinas, también se les llama, y el 40% es norepinefrina. También hay otras catecolaminas como la dopamina, pero en menor proporción. Se sintetizan en las células cromafines de la médula suprarrenal. También las neuronas postganglionares producen y secretan noradrenalina, no así adrenalina. Los estímulos pueden ser estímulos beta o alfa, ya sea por lesiones, ya sea por estímulos de ira, de ansiedad, de dolor, frío, por hipoglucemia, por ejercicios extenuantes. Todos estos estímulos van a estimular a su vez las ramas suprarrenales de los nervios espláncnicos y de esta manera van a influir directamente sobre las células cromafines. Como ven acá en este esquema, en las células cromafines, la norepinefrina se encuentra en menor proporción que la epinefrina. Bien, cuando decimos epinefrina también es adrenalina, es lo mismo, lo van a encontrar en otra bibliografía, y la noradrenalina o norepinefrina. Estos van a ser liberados por estas células cromafines a la sangre y van a ir a esas células receptoras. El tema es que las células receptoras van a tener diferentes tipos de receptores y en dependencia de los receptores van a hacer su acción. Van a ser receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 o beta 2. En esta imagen vamos a tener una visión celular de estas células cromafines y vamos a ver cómo es que se produce la síntesis y secreción de la adrenalina y la noradrenalina. Las catecolaminas L-Dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina, que vemos acá, bien, se sintetizan en la médula suprarrenal a partir de un aminoácido que es la tirosina. Bien. Los gránulos secretores de la médula suprarrenal contienen altas concentraciones de catecolaminas. Estas se van a unir a una proteína llamada cromogranina. Aquí tenemos a la proteína cromogranina.
De este modo, no poseen una actividad osmótica mientras se encuentren dentro de las vesículas de almacenamiento. Estas serían las vesículas de almacenamiento. La liberación de las catecolaminas se encuentra bajo el control del sistema nervioso central y las acetilcolinas liberadas por las neuronas preganglionares de los nervios esplánicos actúan sobre los receptores nicotínicos de ACH, despolarizando las células cromafines postganglionares. Esta despolarización va a estimular la apertura de canales de calcio voltaje dependiente, eleva las concentraciones de calcio intracelular con la liberación y exocitosis de las hormonas de adrenalina y noradrenalina, mediante exocitosis. En cuanto a los efectos de las catecolaminas, como habíamos dicho, depende por supuesto de los receptores que tengan en cada órgano. Sin embargo, de forma general vamos a ver que a nivel del corazón aumenta la frecuencia cardíaca. Vamos a tomar como ejemplo a la adrenalina. Un aumento de la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistólico. A nivel pulmonar aumenta la broncodilatación, disminuye la vasoconstricción visceral, aumentando la vasodilatación a nivel del músculo del corazón. A nivel de músculo aumenta la fuerza de contracción, oxidación y aumenta la oxidación de las grasas, aumentando la lipólisis y aumentando los ácidos grasos. Bien, como habíamos dicho, el sistema nervioso simpático va a ser el estímulo para las glándulas suprarrenales para la generación de adrenalina. También va a reducir el apetito y va a aumentar la hormona de crecimiento. Esto es para prepararnos para una reacción rápida, ya sea de lucha o de huida. Bien. Tiene múltiples funciones en el cuerpo y se relacionan con situaciones de estrés o en el ejercicio físico intenso también se pueden producir estos efectos. Al referirnos a la fisiología de la respuesta al estrés, vamos a ver que esta es una situación compleja, donde vamos a encontrar diferentes actores como respuesta. Vamos a tener una respuesta neuroendocrina, una respuesta psicológica y una respuesta inmunitaria. Bien. Tenemos un estímulo estresor, algo que nos estresa, un examen, cualquier otra cosa. En el caso de ustedes, los exámenes que los estresan muchísimo, o que todos nos estresan cuando nos examinan. Vamos a ver esta respuesta neuroendocrina, bien, que va a activar el hipotálamo. Esa activación del hipotálamo va a hacer que se secrete la CRF a nivel del hipotálamo. Va a estimular a la adenohipófisis para la secreción de adenocorticotropina, la ACTH. Bien, esa ACTH, como ya habíamos visto recién, actúa a nivel de la corteza adrenal. Sin embargo, el hipotálamo con su sistema nervioso simpático también va a estimular la médula adrenal. Y esa médula adrenal va a aumentar la producción de adrenalina y noradrenalina, facilitando la liberación de la energía acumulada. Bien, de todas maneras, esta secreción de adrenalina y noradrenalina aguda podría perturbar el funcionamiento emocional y psicológico de la persona. Bien. Esta corteza, como habíamos visto, a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal se libera el cortisol. El cortisol va a aumentar la glucosa en sangre, como hemos visto, va a ser una disminución sobre la acción de los fagocitos y los linfocitos y de cierta manera podría llegar a dañar las neuronas del hipocampo cuando es mantenido. Aumenta el metabolismo de las proteínas y de las grasas, aumenta la excreción de los electrolitos. Bien. Ese cortisol aumenta las hormonas de crecimiento, prolactina, encefalinas y las beta-endorfinas. Por lo tanto, va a ser una acción analgésica en los individuos estresados. Generalmente son más resistentes a los niveles de dolor. Bien, en ese caso. Vemos acá entonces que de forma endógena los metabolitos, efectos metabólicos, fisiológicos, infecciosos, inflamatorios, emocionales y otros van a depender también de esa respuesta al estrés.
¿sí? ¿A qué se debe? ¿Cómo se hace la respuesta de estrés? Bueno, el individuo va a evaluar, va a tener una evaluación del estímulo, estrategias para afrontarlo, las etapas del desarrollo evolutivo de la persona, un apoyo social. Todo eso va a depender de la respuesta al estrés. De forma activa va a desencadenar emociones, sensación sugestiva de malestar emocional. Un estrés agudo podría producirle ansiedad y miedo, pero ya cuando se convierte en un estrés crónico, podríamos tener una afectación del ánimo depresivo. De todas estas formas, ya sea por la respuesta neuroendocrina, psicológica, y vamos a ver una afectación inmunitaria, donde va a aumentar el ácido clorhídrico con un aumento de las úlceras a nivel estomacal, un aumento del tamaño de las glándulas adrenales, aumento del timo, puede producir arritmias, hipertensión, y va a estar asociado a una disminución del sistema inmunitario. Bien. Depresiones y enfermedades inmunológicas también podrían ocurrir cuando hay un estrés crónico, con un compromiso inmunitario, con aumento de la vulnerabilidad ante las infecciones. En cuanto a la disfunción de la glándula suprarrenal, como siempre les traigo algunas de las enfermedades que provoca, la hipersecreción de glucocorticoide provoca el síndrome de Cushing. La hipersecreción de aldosterona produce el hiperaldosteronismo y la hipersecreción de andrógenos provoca la virilización suprarrenal. La secreción excesiva de adrenalina, noradrenalina, puede producir síntomas de feocromocitoma, que es un tumor a nivel de las glándulas suprarrenales. A menudo estos síntomas presentan características superpuestas, o sea, a veces no es puro. La hiperfunción puede ser compensadora, como en la hiperplasia suprarrenal congénita, o secundaria a una hiperplasia adquirida, un adenoma o un adenocarcinoma. Si hacen clic a nivel de estos enlaces, pueden encontrar información acerca de estas disfunciones de la glándula. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta aquí la clase. Para ellos hemos revisado los libros de fisiología, del Guyton, el Boron, el Gannon y fundamentos de fisiología médica.